Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el periodo literario del naturalismo. Seguramente el nombre no les debe sonar mucho, salvo hayan investigado un poco sobre los cuentos que han leído de Quiroga. Sin embargo, el naturalismo es una corriente que es el extremo de una que seguramente les suena mucho más, que es el realismo. Cuando estamos hablando entonces del naturalismo, estamos diciendo que es un movimiento artístico literario que surge en el siglo XIX y es como la profundización del realismo, que también surgió en Francia. El naturalismo surge también en el mismo país hacia el año 1870. Se puede decir que es opuesto al romanticismo completamente, porque lo que busca el realista y en especial el naturalista es reflejar todo aquello que se ve en su sociedad a modo de denuncia y de inconformidad también, sabiendo que hay cosas que tienen que cambiarse en su entorno. Además, podemos decir que el escritor naturalista no teme poner de manifiesto su pesimismo fatalista, es una persona que ve la realidad con mucha fatalidad, con mucho negativismo y tiene ese pesimismo como en el futuro, en el destino del ser humano, no hay confianza en lo que el ser humano puede hacer de bueno y también critica mucho las organizaciones sociales. Como les comenté, el naturalismo es un movimiento entonces artístico, pero principalmente literario, que surge en el siglo XIX, una continuación y profundización de lo que fue el realismo y, como les dije, opuesto al todo lo ideal que pretendía el ser romántico. La filosofía detrás de este movimiento, hay toda una filosofía, filosofía naturalista se le denomina, está la doctrina del determinismo. Y esta doctrina filosófica del determinismo lo que postula es que los orígenes de los problemas del ser humano se encuentran en la genética, en sus taras sociales y en su entorno social y material. Y esto lo aplica directamente a la literatura y al arte como medios que pueden transmitir justamente estas complicaciones del ser humano. Por lo tanto, muchos de los relatos de esta corriente del naturalismo se centran en los estratos sociales más bajos y critican la injusta constitución de la sociedad, de las diferencias. Entonces, hacen una crítica a su vez a las personas y al cómo están constituidas y a las deficiencias que traen, pero también hacen una crítica a cómo el sistema ha obligado a estas personas a tener esas deficiencias. Como vemos allí en la imagen, es una imagen que relata justamente esa fuerza debajo que es del pueblo, que está rebelándose contra ese poder. Se puede evidenciar como la mayoría, que es el pueblo, es el que sostiene todo, pero tiene que rebelarse ante estos menos que son los que se encuentran en la parte de arriba de la pirámide, y que sacan provecho de los que son más. Entonces, como les decía, ellos lo que tratan de hacer, esta filosofía del naturalismo, lo que trata de hacer es criticar cómo es que está organizada la sociedad como un todo y por qué las cosas no están funcionando, por qué hay tantas diferencias y por qué hay gente que sufre. El naturalismo también tiene principios y dentro de los principios podemos decir que la existencia humana está controlada por fuerzas naturales ajenas a la voluntad, que recaen en el instinto, la pasión, la genética, el entorno social y económico. Es decir, el ser humano se encuentra un poco atado a lo que le ofrece el ambiente. No puede escoger cambiarlo, sino tenerlo, adaptarse, pero a la vez también criticarlo porque está mal constituido este ambiente. Otro principio de esta etapa literaria es que la literatura es un documento social. ¿A qué se refiere con un documento social? Es como una suerte de crónica
Es decir, tiene que retratar lo más cercana posible la realidad. Por lo tanto, no es de esperar, o sea, se puede esperar que los naturalistas, los realistas, eh, expresen mucho sus pensamientos y lo que ven, como el narrador expresa lo que ve a través de mucha descripción. La descripción para ellos es un medio importante y vital para poder transmitir con mucha fidelidad lo que ellos están observando en la realidad. Me olvidaba, para esto ellos ejercen mucho poder sobre el observar. La observación para ellos es muy importante. Muchos naturalistas en su afán de descubrir el cómo funcionan las cosas, por ejemplo, eh, se tenían mucha afinidad con la ciencia, porque la ciencia es justamente una rama que te permite ver las cosas con mucha objetividad. Los del naturalismo tendían a eso porque les gustaba esa exactitud que persiguen justamente las ciencias. Luego, ellos centran sus personajes en los estratos sociales dejados en el olvido por la novela burguesa. Se entiende que en el romanticismo era un poco más una novela burguesa, de gente que estaba inconforme, pero que igual tenía cierta posición. El realismo y sobre todo el naturalismo deja completamente de lado esto. Lo que quiere más bien es expresar cómo es que se desarrolla el ser humano en los estratos sociales más bajos, más paupérrimos, porque lo que quiere es ver cómo es que todo este sistema no funciona para que existan este tipo de personas que no tengan tantos privilegios o ningún privilegio. Además, las novelas del naturalismo no hicieron ascos, es decir, no tuvieron reparo en utilizar lenguaje popular, jergas, vulgaridades, en todo esto no se veía bien en las literaturas anteriores porque tenía que ser una literatura muy cuidada, con un lenguaje muy propio. Ellos más bien veían que una manera muy natural de reflejar la realidad era reflejando también el vocabulario que en ese entonces se utilizaba. Entonces eso permitía conocer más todavía a los personajes, caracterizarlos mejor y eso quiere decir también de que muchas veces los narradores le daban la voz a sus personajes para que ellos por sí mismos puedan, a través de un estilo directo, puedan ellos expresarse y puedan conocerlos aún más. Eso quiere decir que en el naturalismo no les importa mucho el lirismo o la forma bella, sino más bien toda la crudeza que puede ser cercana para que la persona que lo lea pueda tener más conciencia de cómo se vivía en aquel entonces. También cuando hablamos del naturalismo, hay que hacer una diferenciación entre el naturalismo y el realismo. A pesar de que son, digámoslo así, parientes cercanos, son dos escuelas que se distinguen. El naturalismo es una evolución como degradación, es decir, mientras que el realismo quería expresar la realidad, el naturalismo quería ir mucho más a fondo. Ya no le importaba siquiera que en su expresión sea hasta vulgar, hasta mal vista. Mientras ellos más podían originar eso en la sociedad, era como que estuviesen cumpliendo su misión, porque la misión de ellos precisamente era dar a entender todo aquello que está funcionando mal en la sociedad. El realismo pudo haberse fijado en una realidad de burguesía, como lo hizo también en su momento con sus conceptos el romanticismo. El naturalismo lo hace en las clases sociales más bajas. Entonces tiene una forma muy pesimista y atea de ver el mundo. No cree en nada, es como si hubiese perdido el encanto de lo que la humanidad puede hacer. Ambos movimientos, el realismo y el naturalismo, rechazan al romanticismo y lo acusan de que es evasivo y conformista. Ellos no se conforman, pero por eso justamente critican mucho a la sociedad. Además, cuando hablamos de naturalismo, estamos hablando del uso de un lenguaje naturalista, que es justamente lo que les mencionaba, tratar de reflejar no solamente con la descripción, sino también con el permitir que los personajes puedan ver, puedan desarrollarse propios en la narración y puedan ellos expresarse tal cual lo harían en su momento, este,
tal cual harían en su momento, para que el lector pueda sentirse aún más cercano al personaje y comprender aún más sus motivaciones. En la época en la que se vio el naturalismo, no fue bien visto, justamente porque las personas como más pegadas a la letra, más moralistas, lo veían como con ciertos, al naturalismo como con ciertos aires de desprecio, justamente porque en todo el naturalismo lo que se pone en evidencia son personajes que están enfermos socialmente, es decir, que no están bien desarrollados, que han tenido problemas, sea por una cuestión de genética, sea por una cuestión de que la sociedad los hizo así. Entonces, muchas de las novelas del naturalismo causaron escándalo, impactando mucho la moral de la época. Se asombraban mucho de lo que de los personajes o los autores del naturalismo eran capaces de expresar en sus novelas. Y esto justamente porque no se sentían cómodos con que los naturalistas, los autores del naturalismo, elijan personajes bajos, enfermos socialmente o de condiciones sociales sumamente crueles. Era como que ellos querían no ver esa realidad incómoda que estaban viviendo y por eso muchas de estas novelas no fueron bien vistas. Como seguramente se habrán dado cuenta ustedes que ha pasado con las novelas, con los cuentos que hemos leído de Quiroga, que algunos de ellos nos puede sorprender la crudeza con la que ha podido retratar algunos episodios propios de su época. Muy bien, chicas, entonces esta es la explicación del naturalismo. Van a ustedes a encontrar también una ficha en formato PDF donde pueden complementar con esa lectura esta explicación. Seguramente esto les ha permitido conocer muchísimo más a cómo o acercarnos un poquito más a esto que hemos leído de los cuentos de Quiroga y acercarnos también un poquito más al autor. Ya en la siguiente clase, que es el día martes, terminaremos de explicar o explicaremos la vida del autor para que todo quede sumamente claro para la actividad oral interactiva que tendremos el próximo jueves. Si después de esta actividad y después de la lectura del PDF tienen un poco de tiempo en la clase, pueden empezar con la lectura de algunos de los cuentos de Cortázar, que será nuestro próximo control. Cualquier duda, pregunta, eh, estoy a disposición de ustedes, me escriben o me dicen, las puedo llamar y por allí tenemos la asesoría. Un gusto, chicas.